Buenos días, ¿cómo están? Nos presentamos, me acompaña Luz Ángela García, directora de comunicaciones del Colegio Jefferson. Mi nombre es Francisco Marulanda, director de Mercado y Admisiones del Colegio Internacional Los Cañaverales. Y nos encontramos en esta ocasión porque queremos compartirles a través de video, de fotografía, un cubrimiento especial de este importante evento para la ciudad. Sí, Francisco, buenos días. La realidad es que estamos hoy en la inauguración del encuentro de artes integradas de los colegios de Azovilca y de verdad es una representación de todas las expresiones artísticas que los estudiantes practican y trabajan en las diferentes áreas que cada uno de sus colegios les ofrece. Los invitamos para que vengan, para que conozcan ese trabajo de sus hijos, el trabajo de estos jóvenes que serán el futuro de esta ciudad más adelante. Si no pueden venir, todo quedará registrado para que lo vean siempre. El sitio web para que puedan revisar los documentos, las fotografías y demás, todo lo que vamos a publicar es www.cañaverales.edu.co/artesintegradas. Ahí van a encontrar toda la información, todos los contenidos que el Colegio Jefferson y Cañaverales como instituciones anfitrionas de este evento en este año, pues vamos a ofrecer para ustedes. Entonces, en solamente instantes, ya todo se está preparando. En instantes va a iniciar, vamos a tener la apertura, vamos a tener la presencia de los rectores de las instituciones, de una persona de la alcaldía, de la subsecretaría de Cultura. Y bueno, creo que el video hablará más que nosotros. Entonces, en unos instantes. Bueno, bienvenidos y esperamos que disfruten este recorrido por el encuentro de artes integradas de los colegios de Azovilca. Comunicación es su sensibilidad artística y habilidades para comunicar sus pensamientos y emociones. Yo soy la única reina de cara. Yo fui coronada con una corona de flores. Mi nombre es Hernando Tejada, conocido popularmente como Tejadito, reconocido principalmente por mi grandiosa obra, El gato del